estamos de lujo, estamos de gala, porque vamos a celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y tenemos a dos invitadas muy especiales y que realmente representan lo que es la celebración de este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Tenemos a Sara Kuruchich, que va a estar con nosotros en conversaciones con Nadia López. Nadia López, poeta mexicana, y vamos a estar agradeciéndole como siempre a Ángel Elías, que va a ser el mediador, el que esté dando la palabra y dando los temas que iremos platicando al respecto. Si quieren, estamos ya ahorita esperando que se conecten tanto Sara como Nadia como Ángel, ya podemos empezar. Buenas noches, Ángel. Ya está apareciendo en pantalla. Por ahí. Muchísimas gracias. El Fondo de Cultura Económica pues se siente muy satisfecho por la participación dentro de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este día pues se reconoce por parte de diversos países como una celebración, un reconocimiento, un recuerdo, pero también una conmemoración muy importante para los mismos pueblos, teniendo en cuenta de que muchos de los pueblos originarios en distintas latitudes del mundo pues han sufrido persecuciones y también han sufrido una marginación en distintas oportunidades de la historia, en distintas temporadas. Y hoy nos vienen a platicar, o nos viene a platicar Sara Kuruchich, cantautora e intérprete. Ella ella nació en San Juan Comalapa, en el famoso Chichots, en el año de 1993, en el departamento de Chimaltenango, acá en Guatemala, en una comunidad cachiquel del altiplano de aquí guatemalteco. Su pueblo es un pueblo de una larga tradición de arte. Todos conocemos el arte que se ejecuta, que se realiza y que se celebra con todo el ánimo y con todo el espíritu de la resistencia maya cachiquel, y también es compositora y se ha presentado en diversos escenarios alrededor del mundo. En Guatemala pues también se le reconoce como tal, así que bienvenida Sara, y también estará con nosotros Nadia López García. Ella es pedagoga y poeta, es promotora cultural y tallerista. Ella nació en el estado de Oaxaca, en México, y ha participado en diversos talleres y recitales, además de festivales en México, India, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, y en el pasado estuvo acá en Guatemala en la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Además, obtuvo la beca literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas entre el año 2015 y 2017. Es larga su trayectoria y también largos sus reconocimientos, y además en el 2018 obtuvo el Premio Nacional de Juventud y en el 2019 Premio Juventud Ciudad de México, y considerada como parte de los mexicanos más creativos en el 2018. Así que ambas bienvenidas. Hola, mucho gusto y buenas noches a las dos. Yo estoy muy contento y muy emocionado de tenerlas porque son dos mujeres muy representativas de los pueblos indígenas realmente. Han destacado notablemente ambas cada una en sus países. Tienen muchas similitudes cada una en su ámbito. Nadia, poeta, escritora, pedagoga, y Sara en la parte de la música, del arte, de la cultura, y también en defensora de los pueblos indígenas y de las mujeres, de los pueblos, defensora de los pueblos originarios. Entonces, yo creo que va a ser una plática muy amena, muy interesante, y sobre todo rescatando la esencia de lo que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y sobre todo, yo creo que muy bien representado. Yo estoy pues muy contento de que nos hayan aceptado la invitación y no quiero quitar más tiempo, quiero dejarlas para que nos deleiten un poco con, de repente, cada una con su arte, pero también nos dejen saber un poco de este racismo, de esta discriminación y de estas realidades en las que vivimos estos países latinoamericanos que parece ser que fueron conquistados hace muchos años, pero todavía tenemos estas sociedades nuestras algunos lastres que seguimos teniendo, ¿no? Entonces, pues los dejo y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, César. Nadia, Sara, bienvenidas nuevamente. Algo que me llamó mucho la atención dentro de la biografía de Sara y que lo presenta dentro de su página web que se puede consultar a través de internet. Y una palabra que ha sonado mucho desde hace 500 años, resistencia. Y la resistencia de los pueblos, tanto Nadia como Sara, pues nos pueden platicar acerca de esto. Sara, comencemos contigo. Em, ¿La memoria es un acto de resistencia a tu criterio? Sí, definitivamente. Bueno, primero buenas noches a todas y a todos. Acá chinimalej munojes, kanila nikikote nikush, roma oskope, roma chkanukul riri, japey, nukul riri, jakaslen. Buenas noches de nuevo a todas y todos. Perdón que entré así de un solo y sin saludarles. Espero que estén bien, también con un abrazo muy grande a su corazón y a su espíritu. Es una alegría muy grande poder estar con Nadia. También pues es una mujer a quien no conocía, pero ahora que conozco la admiro muchísimo y estoy segura que también va alumbrándonos todos nuestros caminos y nuestros espíritus. Y con ustedes, por supuesto, muy agradecida también por este encuentro. Sí, la memoria es un acto de resistencia porque también vivimos bueno, en nuestros diferentes contextos, muchas veces tratan de no compartirnos nuestra propia historia. Y cuando no conocemos nuestra propia historia, también se va borrando mucha de la existencia de nuestras antepasadas, nuestros antepasados, y entonces no podemos dignificarles o no podemos agradecerles o incluso no podemos ayudar o contribuir más bien a una sanación. Y es importante tener memoria y la memoria histórica para que los actos que han violentado a los pueblos originarios ya no se sigan repitiendo. Entonces, para mí, sí, es un acto de resistencia, porque también los pueblos originarios van en contra de todo un sistema, incluso del mismo, aquí en Guatemala, en contra del mismo sistema educativo también, que nos niega a conocer nuestra propia historia o que nos niega a conocer sobre nuestras propias identidades o que de alguna manera también intenta borrarlas. Y entonces nos damos cuenta que como contrario a esto, los pueblos originarios, pues sí, siguen luchando, siguen persistiendo, siguen también revitalizando toda la memoria de nuestros pueblos y desde todas las raíces. Nadia, la palabra escrita, el poder que, bueno, tanto Sara que es compositora y también Nadia López que es poeta, la palabra es una especie de también de resistencia y también de perpetuar el recuerdo y mantener viva la memoria de los antepasados. Nadia, vuelvo con la pregunta, ¿reconstruir la memoria es un acto de resistencia a tu criterio? Pues muchas gracias, me siento muy contenta de vernos, escucharnos, aunque sea en esta lejanía. Antes que nada quiero decir y quiero enseñar que de la vez que estuve en Guatemala el año pasado todavía tengo dulces, que quiero agradecer mucho tanto a Gaby, Ángel, César y a todo el Fondo de Cultura Económica, porque esa vez que estuve me hicieron sentir en casa y otra nueva vez me siento en casa. Muchas gracias por estos espacios y a Sara, que pues yo la vi cantar 2 veces allá, no pude acercarme, pero estoy muy contenta y muy agradecida y muy honrada. Y sí, definitivamente, como dice la compañera Sara, la memoria, como la reconstrucción de la memoria, es un acto de resistencia, porque vivimos, yo creo que nuestros estados, tanto el estado guatemalteco como el mexicano, quizá no son tan alejados. Nosotros venimos de un estado-nación que creyó que solo había una forma de pensar, que solo había una forma de hablar, de escribir, de ser y de vivir. Cuando no, aquí en México tenemos 68 formas distintas de hablar, de escuchar, de pensarnos y de hacer mundo. Entonces, por mucho tiempo en nuestro país se puso una vara, que es el español.
y abajo de esa vara se pusieron a todas las lenguas originarias. Y por mucho tiempo se castigó desde golpes, insultos a quien hablaba su lengua. Entonces crecimos pensando que hablar nuestra lengua y vivir en nuestro mundo, en nuestra cosmovisión, no era algo válido, no era algo digno. Y eso hace que hoy día muchas generaciones de jóvenes, por ejemplo, ya no hablen su lengua. Entonces, ha iniciado un movimiento ya desde hace varios años de jóvenes, sobre todo, que estamos queriendo reconstruir nuestra memoria, porque también algo que pasó a partir de la colonia fue que creímos una memoria que tiene desde 1520 a la fecha, cuando nuestros pueblos tienen una memoria más antigua, nuestra memoria viene más atrás. Entonces, estamos volviendo a aprender nuestras lenguas, buscando cómo escribirlas y buscando cómo enseñarlas para que estas no se pierdan. Yo creo que el hablar, el cantar, el pensar, el escribir desde nuestras lenguas es un acto de resistencia en sí, porque le estamos diciendo a un Estado que aunque por años nos alfabetizó y nos castellanizó, aunque por años nos violentó por hablar en nuestra lengua, hoy día lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo, digamos, con toda la dignidad que tenemos, pero también sustentados de la memoria de nuestros pueblos, que creo que eso es lo más importante. Cuando yo luego digo que escribo algo, digo, pues lleva mi nombre, porque pues así es el mundo occidental, que si publicas un libro tiene que ir firmado por tu nombre. Pero ese poema no nació de mí, nació de mi comunidad, nació de los saberes que mi comunidad me ha dado, nació de las prácticas que mis abuelas me enseñaron, que mis bisabuelitas me enseñaron, y es lo que yo quiero compartir. Digo, que dejemos de pensar que en México solo se piensa y se tiene memoria en español, se tiene memoria en muchas lenguas, y creo que también esa es parte de la resistencia. Decir que a pesar de todo estamos aquí y estamos buscando que nuestras lenguas sigan caminando, y sobre todo que, que nuestras generaciones hoy en día no dejen y no olviden cuál es su raíz, ¿no? Evidentemente, Latinoamérica, a partir de hace 500 años, 1521 para México y 1524 para Guatemala, se dividió en dos mundos que en algunos puntos congeniaron, a lo que nosotros conocemos como sincretismo, y en otros puntos quedaron un tanto más separados. Pareciera que se dividieron en dos sociedades, una sociedad criolla, española, y otra sociedad indígena, hasta cierto punto bastante marginada desde muchos aspectos. La pregunta va para Sara. Desde tu punto de vista y desde el punto de vista de los pueblos originarios, en este caso el pueblo cachiquel, ¿existen diferencias sustanciales entre cómo ve el mundo cachiquel, o cómo ve las sociedades el mundo cachiquel al mundo ladino o al mundo criollo? Wow, qué buena pregunta también. Sí, yo creo, pienso también desde el sentir y desde el pensar, como nos lo han enseñado nuestras abuelas y nuestros abuelos, nuestras mamás, nuestros papás, hermanas y hermanos. Hay algo que caracteriza mucho a los pueblos, y es esa conexión que se tiene con toda la colectividad, que se tiene con todo lo que nos rodea, con el cosmos, con el universo, con la tierra. Hay una conexión muy fuerte con el espíritu de todo lo que nos rodea, de absolutamente todo. Desde lo que yo he podido ver, también me he dado cuenta que hay algo diferente. Por ejemplo, desde el sistema occidental muchas veces se ve el mundo, o sea, se tiene la visión de un mundo, pero mucho más individualista. Para nosotros los pueblos no, y me atrevería a decir que para todos, no solamente para el pueblo cachiquel, sino que para todos. A mí me gusta mucho pensar nuestra vida como, quizá desde la metáfora de nuestra vida, como un lienzo de huipil, que un lienzo de un huipil está tejido de muchos hilos, y que cada hilo representa el espíritu y el alma de otro ser, de otro ser. Y entonces
al poder formarse ese tejido, nos damos cuenta de una pluralidad muy grande, de una complementariedad, de un equilibrio y de una mirada también horizontal. No lo vemos desde la verticalidad como muchas veces el mundo occidental lo ve. Todas y todos tienen una razón del por qué estar en esta existencia, en esta espiral del tiempo. Y esto es algo que quizá no se nota siempre en los otros contextos. Por eso es que a mí esto es algo que me importa mucho, porque, por ejemplo, cuando se lucha por defender un territorio, una tierra, no se lucha solamente por ese pueblo, sino que se lucha por todos los demás. Por ejemplo, cuando se desvían ríos y hay pueblos y hay algún pueblo que está resistiendo y está defendiéndolo, está haciendo escuchar su voz para decir ya no desvíen más los ríos porque nos están matando, no solamente están buscando un beneficio propio, sino que están buscando un beneficio para todas las demás personas, para todas las demás comunidades. Entonces, a mi parecer, esto es algo que diferencia mucho, porque los pueblos mantienen esta solidaridad, esta comunidad tan grande todavía, y ha sido así desde hace muchísimos años, no solamente desde hace 500 años, esto ha venido desde hace miles de años, y lo seguimos viendo. Por ejemplo, acá en Guatemala, en estos momentos en los que atravesamos, nos damos cuenta de la solidaridad tan grande que están teniendo los pueblos indígenas, cuando, por ejemplo, con Pacicía, que se fue a vender, a regalar, perdón, que fue a regalar sus verduras a otros pueblos, pero no siempre se nota eso en otros lados. Y esto es algo que no solamente se resalta, sino que se agradece, porque sí existe una visión mucho más plural y también de conexión con el cuerpo, con el espíritu y con el corazón de absolutamente todo lo que nos rodea. La pregunta también va para Nadia, tal vez un poco redireccionada. Buenas noches nuevamente. Estamos en el Fondo de Cultura Económica a través de una transmisión vía Facebook Live. Hoy estamos platicando con Sara Curuchichi, con Nadia López García, guatemalteca y mexicana, representantes de la música y las letras. Y esto por el Día Internacional de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. En el caso de Nadia, me causa mucha curiosidad, pero principalmente quisiera conocer tu punto de vista sobre el siguiente tema, que también está muy enfocado en esto. Tengo entendido que tú escribes desde tu idioma originario y luego haces la traducción hacia el español. ¿Cómo se logra, teniendo en cuenta que son dos visiones del mundo diferentes, el mundo indígena como el mundo occidental, cómo se logra hacer ese paso? ¿Cómo se logra reinterpretar la letra, las metáforas, las reflexiones? ¿Cómo se logra esto? Es complejo, fíjate, porque siento yo que cuando hablamos dos lenguas es como si tuviéramos dos cabezas y cada cabeza está pensando en una lengua, en un código, en una memoria, en una historia, y otra cabeza está pensando en otra memoria, en otra historia. Entonces, fíjate que yo comencé a escribir más o menos como a los 15 años, sobre todo porque yo, de mi pueblo a la Ciudad de México más o menos son 14 horas. Entonces, cuando yo vine a la Ciudad de México a estudiar la universidad, pues en ese entonces, ni para meterle al celular, para hablar por teléfono con mi familia, entonces como que empecé a vivir mucha soledad, tanto de que no podía hablar con ellos y no podía verlos, y sobre todo ya no podía hablar el mixteco pues como allá, como en mi casa. De hecho, hace poco me preguntaban y yo digo, allá incluso hablar español era lo extraño, porque pues ahí no usas el español para cuando vas quizá a la clínica o a algún lugar más lejos, pero cuando llegué a la ciudad me di cuenta que la lengua que imperaba en todo era el español, el metro en español, la universidad en español, la tortillería en español, todo en español. Entonces empecé a escribir un poco también para mí, como para leerme a mí en voz alta y yo misma recordarme las palabras, yo misma recordarme
la memoria y no olvidar. Entonces, me metí como en dos mundos cuando ya empecé a traducir, porque me di cuenta que muchas cosas de nuestras lenguas no son traducibles al español, y también viceversa. Yo siempre he dicho que mi lengua es más rica que el español porque siento que tiene más posibilidades, más formas de decirse, y siento que tiene más historia, pues. Entonces, yo siempre he dicho que cuando escribo un poema con su traducción al español es como si estuviéramos en un espejo. O sea, que sí refleja el rostro, pero no va a ser exactamente igual, porque estamos ante dos poemas. El poema en mixteco, por ejemplo, lo va a entender totalmente quien hable en mixteco, y bueno, el español es un acercamiento a lo que uno quiso decir. Y también, por ejemplo, yo ahí es cuando digo que cada lengua no solo es un sistema fonético y lingüístico distinto, también es un sistema de mundo y de cómo te sitúas en él, porque, por ejemplo, en el español, nosotros decimos el árbol de guayaba, el árbol de naranja, el árbol de zapote, por ejemplo. Y en mi lengua ese D no existe, no existen ese nexo, no existe. Allá decimos, por ejemplo, Itunticuá, que es como árbol naranja. Entonces yo recuerdo que cuando yo recién pues llegaba a la ciudad, yo pues siempre escribía así, árbol naranja, por ejemplo, y una vez recuerdo mucho, eso fue, creo que en el bachillerato, que me dijeron, oye, pero aquí estás mal, es árbol de naranja. Yo les digo, no, porque el árbol y la naranja, el árbol va a ser naranja en algún momento, y la naranja va a ser árbol, y es un ciclo, entonces ninguno depende del otro, por eso no puede ser árbol de naranja, es árbol naranja, porque ambos están en el mismo ciclo, uno es otro y el otro, o sea, son como un círculo, pues. Y como que eso no me entendían en la escuela y me decían, no, tienes que usar el nexo. Y yo dije, pues bueno, le voy a poner D, a ver si ya con eso están tranquilos. Pero me di cuenta de algo, en ese ejemplo tan sencillo me di cuenta de algo muy importante, que la lengua que yo hablaba tiene una estructura de pensamiento distinta a la lengua del español. Entonces, cuando escribo me enfrento un poco a eso, a desde qué mundo estoy escribiendo, desde qué mundo estoy traduciendo. Entonces, para mí ha sido como un reto, pero también he buscado también crear, digamos, juegos de lenguaje. Sobre todo me gusta escribir mucho poesía para niñas y niños. Entonces, ahí se prestan mucho esos juegos de lenguaje, que digo, a veces no tienen que tener traducción, a veces es el puro sonido, a veces es la pura imagen. Entonces, yo creo que también el escribir, cuando uno escribe un libro, muchas veces yo me he preguntado, si en mi comunidad el 70% no leen ni escriben la lengua, porque somos orales en la mayoría, lo que decíamos un poco al inicio, se nos castellanizó y se nos alfabetizó en el español, y nuestras lenguas pues incluso ni siquiera podíamos hablarlas cuando menos nos iban a enseñar a escribirlas en la escuela. Entonces, digo, el escribir realmente es como dejar una memoria, como hacer una memoria. No quiere decir que al escribir un libro estamos salvando una lengua. No, estamos quizás haciendo memoria, quizás acompañando la memoria de nuestro pueblo y quizás sacarla un poco de su estatus comunitario y compartirla. Y también, pues bueno, yo digo, escribimos también para compartir con nosotros nuestra memoria de nuestro pueblo. Entonces, bueno, es todo también, yo siempre digo que escribir también es como una cosa, un posicionamiento político, de decir, voy a hacer literatura en México, pero va a ser una literatura que no está en español, va a ser una literatura que está en otra lengua también de acá, y que muchas veces ni se piensa que se puede hacer literatura, y sí se puede hacer, podemos hacer filosofía, podemos hacer poesía desde nuestra lengua. Definitivamente los pueblos originarios guardan un legado cultural de miles de años y principalmente un legado que se va heredando de generación en generación y a través de la oralidad, como bien lo menciona Nadia López, que nos acompaña esta noche en la transmisión del Fondo de Cultura Económica. Si usted se está incorporando a la transmisión de esta noche aquí en el Fondo de Cultura Económica, hoy estamos platicando con Sara Kuruchich y con Nadia López García. Estamos hablando sobre, bueno, tocando diversos temas, pero relacionados
relacionados con el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Hay mucha gente que las está saludando desde México, Santiago Atitlán, los saludan, les envían muchos saludos a Sara, también a Nadia desde México, también desde Mazatlán. Dice que conocen a ambas en Mazatlán. Meche Cadena dice, saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Conocí la música de Sara el año pasado en Chiapas y a diario la escucho, así que estoy muy feliz de verla con mi querida Nadia. Así que abrazos a las dos, dice en los comentarios que encontramos en Facebook. También saludan desde Tabasco, esto en México, Tonalá, Chiapas, nuestra querida amiga Sofía Mireles Gavito, quien nos saluda, la escritora y cronista chiapaneca de Tonalá. Y también saludan desde Wisconsin, un abrazo para Nadia. Sarly Mercado, pues les envía saludos. Santa Bárbara, Honduras. Estamos totalmente internacionales, gracias a ustedes. Seguiremos leyendo los comentarios con posterior tiempo. Sara, es muy complicado muchas veces tratar de explicar, como decía Nadia, explicar el contexto indígena, el idioma, la interpretación. Cuéntame, ¿cómo has afrontado el choque cultural, principalmente con la música que se da, ya que pues, te presentas en distintos escenarios, ese choque cultural entre el mundo occidental y el mundo indígena? Evidentemente, todos sabemos que San Juan Comalapa es un pueblo de mucho arraigo cultural y Guatemala en sí es un país altamente racista. Tuvimos el mismo presidente tuvo un incidente bastante fuerte recientemente en San Juan Comalapa, donde se demostró la dignidad de los mismos pueblos ante un autoritarismo ejercido por gobierno. Pero, ¿cómo interpretas todo esto desde tu punto de vista, Sara? Bueno, primero me gustaría hablar sobre bueno, que no está tan separado en realidad, pero por ejemplo, poder hablar o cantar en nuestros idiomas no solamente es un acto no solamente es un acto de reivindicación, sino también es un acto de revitalización, es un acto de amor con nuestros propios pueblos y con el corazón de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. En este caso o en este contexto, pues yo me he dado cuenta que muchas veces que también es el resultado del sistema mismo en el que vivimos, del sistema racista, porque muchas veces yo he recibido comentarios como, hey, deja de cantar ya en cachiquel, o vas a dejar de utilizar ya tu ropa, ¿a qué hora te vas a cambiar? Cuando ya estoy a punto de pasar al escenario o a cantar, por ejemplo. Y todas estas preguntas sí tienen también un simbolismo de racismo, traen su carga violenta hacia nosotras y hacia nosotros. Entonces muchas veces cuando te preguntan o nos preguntan si ya vamos a solamente vamos a seguir cantando en español, porque tenemos que pensar en todas las personas. Yo me he preguntado cómo es que la gente, que muchas veces se cuestiona esto y dice que también se ejerce un tipo de discriminación cuando no les contás ni siquiera qué es lo que está queriendo decir la canción, cuando estás cantando en cachiquel, en el caso cuando yo canto en cachiquel, y pensar, por ejemplo, cuánta violencia fue ejercida también hacia nuestras mamás, hacia nuestros papás. Yo por aquí miraba un comentario, de hecho, donde decía que la abuela de alguien contaba que si hablaban el idioma les pegaban en público. Es uno de los comentarios que están por acá. Entonces, en todo este contexto, pues sí nos damos cuenta, o yo he reflexionado sobre cómo muchas veces existe este choque porque se sigue creyendo o considerando que los pueblos indígenas tienen que cumplir únicamente con una función de folclore, para algún tipo de folclorización. Es decir, solamente para el turismo, solamente por los colores, y por el otro lado se invisibiliza totalmente su historia, su memoria, sus identidades, su sabiduría, sus derechos mismos. Entonces, en este contexto, pues
el seguir cantando en cachiquel, el seguir utilizando nuestra indumentaria también es un acto de rebeldía quizá en contra de todo un sistema que quiere amedrentarnos, que quiere hacernos callar nuestro idioma o que quiere hacer que ya no utilicemos nuestras indumentarias, porque pues es algo que muchas veces lo pensamos como pareciera ser que no le conviene, pero realmente no es así. O sea, nosotros como pueblos originarios estamos, a mí me gustan muchísimo estas dos palabras, somos cultura viva, los pueblos originarios, y entonces, aunque existe ese choque con algunas personas de que existan este concepto quizá o esta creencia de que nosotros ya no tenemos que seguir hablando nuestro idioma, como ya lo mencionábamos, hay muchas otras personas también que están totalmente abiertas y totalmente dispuestas también a cambiar muchas de las actitudes racistas y que han creado violencias hacia los pueblos originarios. Y entonces nos encontramos con este otro grupo de personas que es muy hermoso porque entonces nos vamos caminando juntas, nos vamos caminando juntos para que ya no exista ese choque cultural, quizás, sino más bien que para que podamos respetar todas las diversidades de los pueblos, porque esto es algo muy importante para nuestro propio equilibrio. Gracias, Sara. Nadia, la reflexión que nos hace pues Sara con respecto a los pueblos originarios, de cómo empezar a comprendernos como nosotros y desde las distintas culturas. Hay un comentario que me pareció muy interesante acá dentro de los comentarios de Facebook y se los estaré diciendo sobre la naranja. Dice que es una simbología de la no pertenencia. Y que ven el mundo no como algo a lo que pertenecen, sino a lo que se integran. En tu caso, Nadia, ¿te has puesto a dimensionar el alcance que puede tener la palabra y cómo has sido portavoz de las mismas palabras que durante cientos y probablemente miles de años se han dado dentro de tu pueblo? ¿Cómo te sientes con esa responsabilidad, por decirlo de alguna manera? Justamente como lo has mencionado, es eso, es una gran responsabilidad. Cuando nosotros regresamos a mi comunidad, porque bueno, yo en México, ya muchos saben esta historia, pero de allá de Guatemala les quiero contar un poquito, que yo nací en Amixtecalta de Oaxaca, pero mis padres mucho tiempo fueron jornaleros migrantes. Entonces, ellos iban hacia Estados Unidos, pero ya no cruzaron y se quedaron en el Valle de San Quintín, que es un lugar donde hay muchísima población migrante. Entonces, yo crecí ahí y yo crecí en un pensamiento y en una lengua que es el español. Entonces, a pesar de que mi mamá me contó que desde chiquita ella me cantaba sobre todo arrullos en mixteco, pues yo no lo recuerdo. Yo lo que recuerdo es el español. Cuando voy hacia atrás y trato de recordar mi infancia, la estoy recordando en español. Y eso obedece a que, así como decía Sara, que vi un comentario, mi mamá pertenece a una generación que aquí en México fue muy golpeada. A pesar de que mi mamá fue a una escuela Ñusabi con maestro mixteco en su comunidad, ella cuenta que arriba del pizarrón había un letrero que decía Koi Cachi Tunsabi, o sea, aquí no se habla mixteco. Entonces, mi mamá, ella aprendió a hablar español como a partir de los 15 años. Entonces, ella cuenta que cuando estaba pequeña, que iba a la primaria, pues no hablaba el español y sus maestros querían a fuerza que ella hablara y que entonces le golpeaban en su yema de sus dedos, le jalaban su patilla, sufría mucho maltrato, pues, que incluso le decían, si de verdad quieres ir al baño, pídelo en español, si no quiere decir que no quieres ir. Entonces mi mamá creció con toda esa violencia y con todo ese dolor, de tal forma que ella dijo, si mis hijos hablan mixteco, van a pasar por el mismo camino que yo estoy pasando. Entonces ella decidió, y que yo no la culpo porque creo que también es un acto que incluso ella pensó que estaba defendiéndonos, que nosotros habláramos únicamente español.
Entonces, es hasta casi los 8 años que regresamos a nuestra comunidad, que pues yo ya entré al mundo nasal, glotal, tonal del mixteco, porque de hecho a la fecha mis tías abuelas, ellas son monolingües en el mixteco, ellas hablan mixteco, entonces ellas no hablan español. Entonces, bueno, ya fue como algo muy natural aprender la lengua, pero también aprendí que, y toda esa historia de mi madre me dio, digamos, como esa cosa de saber que por una palabra que tú hables, es decir, por una lengua que tú hables distinta a la lengua que es, digamos, la lengua de llegada de todo el país en México, puedes sufrir mucha violencia, te pueden lastimar, te pueden hacer mucho daño, porque en México lamentablemente somos muy racistas, hacemos mucha discriminación, aunque no hay ninguna ley que dice que no puedes hablar tu lengua, al contrario, hay un reconocimiento desde la Constitución a los pueblos indígenas, pero sí hay un racismo oculto, sí hay un racismo que opera, digamos, de una forma oculta, que esa aparte es la mejor forma de operar el racismo, que no te des cuenta que lo estás ejerciendo. Aquí en México hay muchos, por ejemplo, cómicos, hacen muchos chistes sobre los pueblos indígenas y la gente se ríe, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo te puedes estar riendo si toda la población tenemos de algún lado tenemos una sangre indígena, o tenemos una raíz indígena, pero es porque no sabemos quiénes somos, y por eso el racismo opera de esa forma, y por eso hay que desestructurarlo. Entonces, yo por eso dije, cuando regresamos a nuestra comunidad, una de las cosas que más aprendí de mis tías abuelas fue que una palabra tiene el poder de dar vida, pero también tiene el poder de dar muerte, ¿no? Entonces, que tienes que elegir muy bien tus palabras. Entonces, también hace unos años volví a aprender eso y dije, las palabras que yo escriba, quiero que sean las palabras de mi comunidad, las palabras que mi comunidad ha usado para sanarse, las palabras que ha usado también para hacer comunidad y también para resistir. Entonces, es una responsabilidad, porque digo, quizá lo que yo esté escribiendo, no sé hasta dónde va a llegar o no sé quién lo va a leer, pero más allá de que sea para que los otros sepan que hay un pueblo, que es el pueblo Ñusabi, digo, no sé, pues en algunos años, quizá qué tal los niños van a leer acerca del simbolismo del Ñusabi, de la historia del Ñusabi, y quizá lo van a hacer a través de los libros que estamos escribiendo, que recopilan mucho de las voces de nuestras abuelas y abuelos. Entonces, es una responsabilidad, pero también creo yo que hay que hacerlo, y que hay que hacerlo con mucho respeto a nuestros grandes y con mucha dignidad, y sobre todo, nosotros decimos, no te pares delante de un abuelo, ¿no? Y es así, el abuelo va adelante y tú vas recogiendo su experiencia y lo vas compartiendo. Entonces, por eso cuando, por ejemplo, veo personas como Sara, o aquí en México también hay muchas personas que están escribiendo o haciendo canciones desde sus lenguas, yo digo, estamos también reivindicando, estamos resistiendo, pero también estamos quizá volviendo a sanar todo lo que se ha roto por muchos años, ¿no? Yo conozco muchas comunidades donde hay personas muy lastimadas que ya no quieren hablar su lengua porque pues les ha pasado mucha violencia, pero digo, también la palabra es para eso, para volver a tener rostro, ¿no? Y definitivamente el recorrido que ha tenido Nadia López y las palabras de Nadia, pues han llegado esta noche hasta Guatemala, y eso nos enorgullece bastante. Seguramente los abuelos, tus abuelos de tu comunidad, pues se han de sentir muy satisfechos, que también de eso se trata también la tecnología, de integrarnos a nosotros. Sara, justamente cuando Nadia nos habla acerca de su relación con el idioma, te pregunto, ¿cuál ha sido esa relación que tú has tenido y qué recuerdos tienes de la relación que has tenido entre el idioma cachiquel y el idioma español? Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia de vida. Bueno, haciendo también, es algo muy hermoso porque no solamente pasa con el idioma también en Nadia, como lo compartía. Ahora estaba haciendo este recuerdo de cómo en nuestros idiomas, o sea, en el cachiquel también se piensa, por ejemplo, con el árbol de durazno, ya como lo mencionaba, solo decimos tras. Y recuerdo a mi mamá cuando me está diciendo, tamá, pojon atrás, así como poder
es complicado traducirlo al español porque no tiene la misma profundidad. Y en lo personal, a mí me gusta mucho este encuentro con el idioma porque otra de las cosas es que en el español sí se puede ejercer un tipo de discriminación o puede haber una separación quizá e invisibilización de cierto grupo de la sociedad, como por ejemplo a las mujeres. Casi siempre los términos son en masculino, pero en los idiomas no sucede esto, en el cachiquel no sucede esto. Todo es algo neutral y también esto es algo muy hermoso. Mi acercamiento con el idioma cachiquel, perdón, fue desde que era niña. Pues yo ahora tengo 27 años, pero desde que recuerdo con mi mamá, siempre hablamos en cachiquel, con mi papá, hasta que pues, tuvimos también la alegría de tener esa cercanía física con él, hasta que yo tenía 9 años, también en cachiquel. Pero algo que a mí me ha gustado mucho y lo agradezco también es que con el idioma o con nuestros idiomas nos podemos conectar mucho con la gente mayor, con la gente mayor que ha abierto un camino, que tiene tanta sabiduría, con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, con las personas, con todas las personas de nuestra comunidad. Es algo grande, es algo muy profundo, tiene una magnitud, tiene un universo tan hermoso, porque no solamente las palabras nos ayudan también a entrelazar los conocimientos de las distintas generaciones, sino que también nos logran hacer reencontrarnos y sanarnos, también poder acompañarnos entre nosotras y entre nosotros a través de las palabras y a través del idioma cachiquel. Y en mi caso, pues también hubo quizá como una de las maneras de protección que yo encontré ante tantas situaciones racistas y tantas situaciones en las que yo me sentí vulnerada y violentada por ser indígena y por hablar mi idioma. No en mi pueblo, porque yo también tuve que emigrar de mi pueblo para ir a estudiar a la capital. Y entonces este proceso fue un proceso muy, muy difícil porque poco a poco me fue calando y yo pensaba, llegó un punto en el que yo decía, ya no quiero hablar mi idioma, no, ya no quiero que la gente crea que soy indígena porque me duele cómo me tratan por ser indígena. No quiero esto. Y entonces pasé por un pequeño lapso de tiempo en el que yo no quería hablar más mi idioma, comencé a rechazarlo y me dolía mucho también porque llegaba a Comalapa y yo quería hablar con mi mamá y entonces ya estar en mi casa, hablar con ella y con mis hermanas ya era un espacio seguro en el que me sentía, pero cuando estaba afuera no me sentía así. Y esto también me hizo cuestionar muchas de las cosas del por qué la misma sociedad te rechaza por esto. Y son prácticamente resultados de este racismo instaurado, naturalizado también en todas nuestras sociedades y que hay que cuestionarlo y que hay que señalarlo porque hay que cambiar esto que sigue también creando muchas opresiones hacia los pueblos. Entonces, poco a poco, o sea, en ese lapso yo también me di cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Lo vuelvo a repetir, fue un proceso muy doloroso porque pensaba, no puedo avergonzarme de quién soy, de mis raíces, de mi identidad, porque esto me conecta directamente con mi familia, me conecta con mi pueblo, con mi comunidad. Entonces se fortaleció también mucho más este sentir y comienzo en ese momento, de hecho, a escribir más canciones en cachiquel, a componer, quizá como esta manera de presentar nuestros idiomas como agradecimiento, como ofrenda también a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, y como una manera de reivindicar, de resistir, de seguir luchando desde las alegrías que nos conectan con la palabra de nuestros pueblos.
Gracias, Sara. Si usted se está conectando al Fondo de Cultura Económica, hoy estamos platicando con Nadia López García y con Sara Curuchichi Cumes, y estamos platicando sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebró ayer, pero nosotros pues tenemos la agradable visita de estas dos damas que nos acompañan esta noche, artistas también y creadoras de la palabra, mensajeras de la palabra, mensajeras de sus pueblos, que creo que esa también es la parte importante que hace el arte. Y hablando también un poco de arte, pues Nadia, ¿cómo crees que el arte recupera el alma de los pueblos? ¿Cómo hace esa recuperación? ¿Cómo rearma ese entretejido social? Cuéntanos un poco de esto. Al menos lo que he vivido acá en México y digamos desde la creación propia, pero también desde el compartir con otras compañeras y compañeros que están escribiendo sobre todo poesía desde sus lenguas, hemos llegado como a un pensamiento de que la gran mayoría, si no es que decir que todo lo que escribimos, se fundamenta y se recarga y se sustenta en la memoria colectiva de nuestros pueblos. Es decir, que es una poesía en el que no hay, digamos, como lo es en el canon occidental, sino acá, digamos, hay una concepción más colectiva, es decir, mucho de nuestra poesía tiene el imaginario y el simbolismo de nuestros pueblos. Entonces, creo que en ese sentido va la cuestión de la memoria y del simbolismo de nuestros pueblos, pero también creo que quizá en la reconfiguración del tejido que mencionabas, tiene que ver también con por ejemplo, hablar también de esta recuperación de nuestras lenguas y de nuestra memoria, pero también mucho de lo que escribimos habla de este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? En México, yo creo que en todo el mundo, hace muchos años, ya se vive una situación de violencia muy grande. Por ejemplo, el mayor despojo que hay en los territorios de México son territorios de pueblos indígenas, son territorios ancestrales. Las mineras, por ejemplo, están en su mayoría en pueblos indígenas. Por ejemplo, en la Mixteca, donde yo soy, sobre todo por la región de los Triquis, es un pueblo que económicamente es muy pobre. Y tú te preguntas, ¿por qué es tan pobre si tiene tanta riqueza, si tiene agua, si tiene un montón de cosas? Y lo que pasa es que hay mucha minería. Entonces, la minería se ha contaminado los ríos, se ha llevado toda la riqueza, la ha sacado y se la ha llevado a Canadá, a otros países, y el pueblo se ha enfermado, el pueblo no tiene agua limpia, el pueblo se le están acabando sus cerros. Entonces, también nuestra poesía va hacia allá, hacia denunciar todo lo que está pasando, porque también es importante que se sepa que nuestros pueblos estamos cuidando la memoria, estamos cuidando la tierra, la estamos defendiendo, pero también estamos en una lucha, que nuestros territorios son los más combatidos, y no solo el territorio geográfico físico, sino también nuestros territorios simbólicos están siendo combatidos. Todos los días casi vemos algo de que alguien se está apropiando por ejemplo, de un textil, de un telar, y tú dices, eso no solo es una tela bordada, este cuenta la historia de mi pueblo también, es simbolismo, ¿no? Es memoria. Entonces, creo yo que también va hacia allá no sé si estoy contestando, pero va hacia allá como también la poesía que escribimos, también a hablar sobre lo que está sucediendo en nuestras comunidades y que es importante que se sepa. Por ejemplo, también yo trabajo mucho con niños migrantes, porque en México tenemos muchas infancias, como lo tenemos en todo el mundo, pero poco hablamos de las infancias indígenas, poco hablamos de las infancias de niñas y niños migrantes, poco nos acercamos a escucharles. Entonces también ese es como uno de los grandes motores de mi trabajo, de poder apoyar a esta generación de espacios de escucha, de diálogo, espacios en los que las niñas y los niños puedan leerse, escucharse, hablarse en sus propias lenguas y que sepan que es tan válido como si lo hacen en español.
Definitivamente recuperar el alma de los pueblos indígenas, la explotación que ha sufrido los pueblos originarios durante los 500 años de ocupación en este continente, la recuperación de la memoria, como bien lo dice Nadia, pero principalmente es ese momento tan importante que la palabra da para que se recupere o que nos recuperemos y que vayamos entretejiendo ese tejido social. Sara, desde la música, desde la composición, desde el idioma, desde la memoria de los pueblos y de nuestros abuelos, ¿cómo se recupera cómo el arte recupera el alma de estos mismos pueblos? Cuéntanos un poco. Bueno, de por sí el arte ha estado presente históricamente en todos los pueblos. Se han encontrado tantos instrumentos, se han encontrado tantas pinturas en los templos. Es algo maravilloso porque nos damos cuenta que sí ha tenido una importancia enorme, enorme para también, no solamente para compartir algo que sentís, sino para dejar plasmado también mucha de la historia o de lo que estás viviendo con tu pueblo. A mí me parece muy importante también que a través del arte, esto es algo que, por ejemplo, lo vemos con Nadia, que lo vemos con todas las demás escritoras, con las demás cantautoras también de acá de Guatemala, y es que se intenta, o quizá concebimos también el arte como un morral, como una cajita en donde podemos ir aportando de nuestras propias historias, no solo individuales, sino que colectivas. Entonces, vemos entonces, por ejemplo, canciones que aunque no... que aunque no hayamos vivido en una época, en esa época de la creación específica, cuando escuchamos esas canciones nos invitan a viajar prácticamente a través de ella a ese tiempo. Y al momento de viajar también nos hace una invitación a reflexionar, a estar en lo que él o los espíritus de ese momento también sentían. Por eso es que también el arte cumple una función muy importante para seguir compartiendo la memoria, para seguir compartiendo la historia, porque también a través de ella se guarda. Por ejemplo, muchas de las vivencias de mujeres de aquí de Comalapa durante el conflicto armado, durante la guerra, muchas de ellas comenzaron a crear canciones, muchas de ellas. Y al momento de crear sus canciones, por ejemplo, hay una mujer a quien admiro muchísimo, muchísimo, que es a Carmen Cumes, doña Carmen Cumes, que ella crea sus propias canciones. Y en una de sus canciones ella habla cómo de la última noche en la que vio también a su esposo, a su compañero. Después fue desaparecido. Y entonces también nos hace comprender el contexto en el que están viviendo, entender por qué, incluso entender el tiempo en el que estamos viviendo, que ha sido una consecuencia de lo que también nuestras abuelas y nuestros abuelos han vivido. Entonces, todo eso lo podemos conocer también gracias a estas creaciones artísticas tan importantes y tan fundamentales. Y es por eso que también nos encontramos luego con un panorama desde la educación, por ejemplo, desde la educación occidental, que acá en Guatemala están tratando de suprimir todas las clases de arte, todo, porque saben que el arte mueve todas las conciencias, el arte mueve las masas, el arte guarda la memoria, la historia, las reivindicaciones, las resistencias, y es algo muy poderoso. Y en el caso justamente de los pueblos, en ella se guarda la palabra, la lucha, la valentía, la digna rabia también de todas las abuelas, de todos los abuelos que han caminado, que han luchado, y no solamente con todas las alegrías, con este sentir también de poder sanar muchas de las heridas que han sido causadas en diferentes temporalidades. Y para mí también el arte es
el arte es algo mágico porque sin duda nos puede hacer conectar entre nosotras, entre nosotros. Ahora que estamos aquí de una manera virtual, podemos coincidir, podemos encontrar nuestros sentires, nuestros espíritus con diferentes pueblos, desde el pueblo Ángel, desde el pueblo de todas las personas que nos están mirando, desde el pueblo de Nadia. Y esto es algo maravilloso porque se centra también desde lo artístico, desde las creaciones tan espirituales, de las creaciones como esa ofrenda también para guardar muchas de las historias y de las vivencias de nuestras propias comunidades. Y es innegable que los pueblos originarios, principalmente de toda Mesoamérica, guardan ese legado artístico que lo han demostrado a través de los años: códices, arquitectura, cultura, música, literatura, textos como el Popol Vuh, el Memorial de Sololá, o como los códices que se guardan en México con apuntes astronómicos, ciencia. Refleja que en los pueblos indígenas pues tenemos ese alto grado de sensibilidad hacia el arte. Y como tenemos ese amplio grado de sensibilidad para el arte, pues Nadia López García nos compartirá esta noche poemas, un poco de sus lecturas en esta agradable noche, que es también como una parte de la conmemoración y rememoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nadia López, poeta, escritora, académica también, pues comparte con nosotros esta noche, así que bienvenida. Sabini, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo para ver cuántos leo? Pues tenemos como 5 minutos, 5 o 10 minutos. Ok, perfecto. Igual que son chiquitos, voy a leer primero en Tunsavi, en mixteco, y después voy a leer la traducción al español. Cuetachi. Yuko kibe cuetachi. Kinutoko, merake metsaku manisabi. Epakachiña con imana. Yuko tu gusta café. Yuko tu ume coicachi. Epakachi cochaña. Menana luka kukoña. Nutsika rayu. Piachi mesibi andivi. Esaña antipizza. Un mechacha. Piñovisho. Viento malo. Me entró por la boca el viento malo. Bajó por mis caderas y tocó mis pies. Hace falta más lluvia. Mi padre dice que las mujeres no soñamos, que aprenda de tortillas y café, que aprenda a guardar silencio. Dice que ninguna mujer escribe. Soy la niña que lloró la ausencia, la lejanía y el miedo. Hoy digo mi nombre en lo alto. Soy una mujer pájaro, semilla que florece. Las palabras son mis alas, mi tierra mojada. Ahora voy a leer otro, que es Kati, que es sombra. Kati. Koi nansho atsoy, koi tu inindi, me kunchen ni kanchi, rasabiño, me tu koindi, me sa ansaka. Sombra. No es eterno el olvido ni la muerte. Saldrá el sol y la lluvia caerá en mi tierra. Mi lengua no morirá. Mi lengua es un pájaro que renace. Y quiero leer este poema, que es un poema que escribí hace muchos años y que hoy quiero compartirlo, sobre todo porque pues, son tiempos que muchos estamos pasando quizá momentos un poco dolorosos por todo lo que está pasando en el mundo. Y muchos decíamos que a veces esa tristeza parece que la cargamos de generación en generación. Porque también son memorias que se heredan, pero es necesario también ponerlas en palabra para también poderlas sanar. Dushinu. Memayu kashinya na dushinu matsanu. Takuiniyo. Nishikan dushinu mini katsinyanuni. Kenshuan siniyo tatsakunya kwaku. Sanso tatsakunya tansaishay taskata tski café. Intakunya nuba sakwem shukama. Kashanya si kasho yua. Ini kopa yenu kanara, chakuaku yuchaku. Pichi kuñani punta iniyu, pichisika yucha iniyu,
Rame Luchinu. Ojos. Mi madre dice que tengo los ojos de mi bisabuela. Recuerdo sus ojos mientras limpiaba maíz. Muchas veces la vi llorar, llorar cuando cocinaba, cuando cantaba, cuando ponía café. ¿Es cierto?, le pregunté. ¿Por qué lloras tanto, ma? Y ella me decía, así sin dejar de llorar. Porque nosotras tenemos ríos adentro y a veces se nos salen. Los ríos aún no crecen, pero pronto lo harán. Ahora lo comprendo todo. Ahora tengo ríos en mí y en mis ojos. Y ya, si me permiten, leo un último chiquito que se llama Sabi. Sabi significa lluvia. De hecho, nosotros somos los New Sabi, somos del pueblo de la lluvia, o los Se Sabi, que son los hijos de la lluvia. Y este poema es sobre todo para nosotras las mujeres. Es como un rezo para que siempre estemos, para que ninguna violencia nos pueda tocar. Sabi. Me kunxeñan, chain, tushinu rasabi. Me kunxeñan, cuaco, racuaco, yan chicui rañón, ñanco, ñan ra, ñan sa. Me kunxeñan tu, ñan yucha, ñan divi. Tapato me kunxeñan, ñan cachitunku. Ticandivi yatzicua chicu, yatzivishon tiquiño, ratsa y sabi. He visto mujeres de ojos negros y lluvia, mujeres que lloran y ríen, mujeres agua y tierra, mujeres despojadas y mujeres pájaro. He visto mujeres palabra, mujeres río, mujeres cielo. Rezo por ver mujeres siempre, mujeres que digan su palabra en este ancho cielo, como jícaras con mucha agua, jícaras que mojan las semillas de la tierra y florecen en lo sagrado. Sabini, muchas gracias. Una de las uno de los principales versos que me parece muy significante para esta noche es mujeres que digan su palabra como jícaras que tienen mucha agua. Muchísimas gracias, Nadia, por tan lindos poemas, pero principalmente por la reflexión y la sensibilidad que nos das a través de la poesía. Y como la poesía también es un poco de música, Sara Kuruchich Cumes nos acompaña esta noche acá en el Fondo de Cultura Económica para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Bienvenida, Sara. Antes de comenzar, quisiera decirte gracias, Nadia, porque las palabras nos abrazan. Tus palabras nos abrazan. De verdad, muchas gracias. Quiero compartirles una canción que se llama Matiosh Kaslen. Es un agradecimiento a la vida por despertar. Agradecerle al agua, agradecerle al viento, al sol, a las montañas, porque también tienen su propio corazón, que también tienen su esencia, y a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, porque siempre nos acompañan en nuestras venas, en nuestros latires, nos acompañan también en cada una de nuestras vértebras y de nuestros sentidos. Seker pachule, seker ya. Shugastech bakami, tikatzeta, kotzichan rubech rikich. Matiosh kasle, Matiosh lechulev, Matiosh kasle, Matiosh lechulev, Chanila Shukastich bakamiti kabakasha, Achika chikobi, Ikana rumaloni, Nikakri.
Matiosh Kaslen, Matiosh, Matiosh Lachulet, Matiosh Kaslen, Matiosh Lachulet, Hanila Matiosh Kaslen, Matiosh Lachulet, Matiosh Kaslen, Matiosh Lachulet, Hanila Matiosh, Hanila Matiosh, Hanila Matiosh, Hanila Anila Matías Chipuconas, muchas gracias. Ahí ya estoy botando el micrófono de la emoción. Oh, yo me pregunto, igual si hay tiempo todavía de cantar otra. Claro, Sí, por supuesto. Los micrófonos son tuyos, Sarita. Muchas gracias. Bueno, quiero cantarle esta canción a todas las mujeres que nos están escuchando, porque en nuestra voz traemos la fuerza de nuestras abuelas, traemos toda la valentía, la ternura de nuestras ancestras, de todas las mujeres que también nos han abierto el camino para que estemos hoy aquí y a quienes tenemos que abrazar y agradecer también. Así que esta es una canción y Shokri por ellas, por todas nuestras abuelas y también por el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Juli kaya langin lo shubi badi chue lo ya tachiel dira chule atachiel dira chule Niya ori kucho ari niya o sinto kakase ana ochakari kape niya ori ari kakita akerira ba akerira ba tumbre akipa Jari mati mahuma chik mahuma sing mestata Kada peko pan pushte Urivilla ori kucho arivilla oru sito hipika kaste pikana ochuka karitape Vinilla ori arika tetrika Adquirida cada paso que doy me acerca a mis hermanas a la igualdad soñada merecida y trabajada. Cada paso que doy deja una huella así. Un camino que puede seguir un destino. Niya ori kucho niya ono tinto hibika kaseng bikana ochuka
Asle, 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 asle. Sus actos, sus palabras, su música llenan de Muchas vida. gracias. Eh, para nosotros en el Fondo de Cultura Económica, pues es un gusto tenerlas acá. A ver si Nadia, enciendes tu micrófono para que nos veamos los tres y que nos quedemos los tres también, Sara, para que nos quedemos todos y que nos podamos ver en pantalla. Ustedes son palabra, ustedes también son vida, eso les agradecemos mucho. Hay muchos comentarios en internet, aquí en la página de Facebook, desde Xochimilco, Ciudad de México, les saludan. Mayra López dice, me encanta el concierto. Karen Ferca dice, Mateo Sara. Karina Arenas dice, gracias a ambas por esta convivencia. Sara, me encanta escucharte siempre. También está, les envía un corazoncito, Mari Tametzona. Y Eduardo Chávez dice, gracias. Alma Castro, cantas hermoso, Sarita. Carla Natareno dice, dos mujeres de poesía, hermosas palabras. Un abrazo para las dos. Alma Castro Blanche, muchas gracias a las dos, a Sarita y a Nadia. Lucía Peña dice, estimada Sara Curuchich Cumes, felicidades por la nostalgia cantada y proyectada y para los indígenas de Guatemala y el mundo. Abrazos de todo corazón, queridas, valiosas mujeres, Nadia y Sara, dice Olga. Y se me siguen corriendo los mensajes. Por su voz, encanto, dulzura y trascendencia. Olga Pérez los dice. Alma Castro nos saluda desde Cuernavaca, Morelos, México. Así que estuvimos internacionales hoy para recordar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estuvo desde México, o está con nosotros desde México, Nadia López García, y desde Guatemala, desde el bello San Juan, Comalapa, Sara Curuchich Cumes. César. Solamente agradecerles, fue una velada bastante agradable, ¿no? Gracias por compartir, gracias por dejar muy claro la presencia de los pueblos indígenas en nuestra sociedad, en nuestras culturas. Yo creo que todavía hay mucho por hacer y ustedes lo están haciendo bastante bien. Muchas gracias. Gracias a nombre del Fondo de Cultura Económica. Nadia y Sara, ¿se desean despedir? Pues muchísimas gracias, Tex Sabini, gracias a todas y a todos. Gracias al Fondo de Cultura Económica de Guatemala, a César, a Gaby, a Ángel y a toda la gente que seguramente estuvo involucrada para que se volviera posible este encuentro. Muchas gracias a Sara por compartir esa palabra y ese canto que a todos hoy nos sane, nos cure y nos recuerde y nos haga hacer memoria. Y muchas gracias a todos las y los que vieron esta transmisión, a todos los paisanos en México y a todos los hermanos en Guatemala. Sara, por favor. Muchas gracias a todas y a todos por conectarse, por compartirnos esto tan maravilloso también, que son las energías, que son las alegrías, las convicciones. Muchas gracias por las palabras. Creo que estoy teniendo un poco mal el internet ahora, pero de verdad muchísimas gracias por generar esos espacios tan necesarios para que podamos seguir conectando las palabras, para que podamos seguir tejiéndolas. Y pues muchísimas gracias con el corazón. Les mando un abrazo muy, muy grande y con mucho cariño a todas, a todos y a todes
hasta donde estén, hasta el corazón, hasta donde tienen también sus raíces, sus ombligos, como también lo mencionamos. Y pues muchísimas gracias y ojalá que la vida y las abuelas y los abuelos nos permitan poder encontrar nuestros caminos en algún momento. Muchas gracias. Agradeciéndole tanto a Nadia López García como a Sara Kuruchich Cumes la presencia en el Fondo de Cultura Económica en las distintas actividades que tenemos en agenda. El Fondo de Cultura Económica, ya saben, es su casa en Guatemala, en cualquiera de las sucursales del Fondo de Cultura Económica a través de América Latina, de Iberoamérica, y que ya saben que es el hogar de toda Latinoamérica, el Fondo de Cultura Económica. Y ustedes en su casa, muchísimas gracias por la sintonía a la página de la fanpage del Fondo de Cultura Económica. Ya saben que en nuestra página ustedes pueden encontrar las distintas actividades que se están realizando a través de toda la semana en nuestra agenda cultural. Muchísimas gracias nuevamente, Nadia. Muchísimas gracias nuevamente, Sara, y al Fondo de Cultura Económica, César. Muchísimas gracias. Creo que nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Y feliz noche. Un placer a todos. Gracias.